Muchas gracias, presidente González, por su exposición. Creo que todos coincidimos en que sí fue una cátedra magistral, a pesar de su esfuerzo de que no lo fuera. Muchas gracias. Por razones de programa vamos a tomar algunas preguntas, solo unas pocas en esta primera etapa. Inmediatamente cuando pasemos a la segunda sección del programa del día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar a nuestros panelistas alrededor de la mesa y a tener mucho más preguntas. El presidente Felipe González seguirá con nosotros. Adelante, embajador Tomic. Muchas gracias, Felipe, por la excelente conferencia. Yo quiero ser muy breve. Esa última pregunta es muy impresionante. ¿Qué razón hay para que otros en el mundo puedan hacer ciertas cosas y América Latina no las haga? Sin embargo, quisiera devolverte la pregunta en otro contexto. Hasta hace no muchos años atrás la misma pregunta valía para España. Uno veía Europa, veía el mundo y veía España sumida todavía quizás en el medioevo. Y ustedes se hicieron esa pregunta y quizás encontraron la respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Yo hice la campaña electoral que gané, la del 82, no cuento las dos anteriores que perdí, pero también la había hecho más o menos en la misma orientación, diciendo algunas cosas brutales. Entre otras cosas, estábamos pasando por una crisis gravísima, industrial, energética, etcétera, con unos desequilibrios muy fuertes. Decía, miren, antes de que el Fondo Monetario Internacional nos diga lo que tenemos que hacer, vamos a hacerlo nosotros. Seguramente será menos costoso y nos saldrá mejor. Pero a la vez acompañaba eso, de verdad, con un discurso de persuasión de los ciudadanos españoles, que llegaron a creerse los ciudadanos españoles. Dice, ¿por qué los alemanes hacen cosas que nosotros no hacemos? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué el trabajador español, cosa que se podría decir de cualquier hispano, cuando se traslada a Alemania, no solo es tan productivo como el trabajador alemán, sino mucho más eficiente, más imaginativo y más productivo? ¿Cuál es la maldición que pesa sobre nosotros para resignarnos a ser un país subdesarrollado que no accede a lo que llamamos la centralidad? Porque no había ninguna razón, aparte de que fuéramos históricamente pobres de solemnidad en recursos naturales y exportadores natos y netos de capital humano, que es lo único que sabíamos exportar. Por tanto, embajador, déjeme que le diga, obviamente hay que tener un cierto grado de acierto en la orientación de las políticas y unos consensos básicos entre las diferentes fuerzas políticas para no destrozar lo que hizo el que estaba antes y creer que uno es Adán y Eva y va a empezar de nuevo todo lo que hay que hacer. Pero creo, aunque parezca una abstracción, creo que lo que se necesita es un cambio cultural, en el sentido profundo del término. Y en ese cambio cultural incluyo al pensamiento y a las organizaciones de izquierda y a las organizaciones de derecha. En América Latina el debate político, no ni siquiera el debate sobre los proyectos económicos, está obsoleto, está antiguo. Estamos debatiendo de cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el mundo. Estamos antagonizando posiciones que no son las posiciones reales que después se mantienen en la vida diaria. Hace falta un cambio cultural. Y en ese cambio cultural hay algo que a mí me importa mucho personalmente resaltar, es que sin grandes acuerdos nacionales para definir áreas de consenso que fortalezcan al país y pelearse en el resto, que es bastante, los países no saldrán de la situación en que están. Les pondré un ejemplo cualquiera. ¿Verdad? En Brasil, un acuerdo básico entre lo que representa Lula y Fernando Henrique Cardoso arreglaría muchos más problemas de lo que nadie imagina, incluso en términos de estabilidad parlamentaria y gobernabilidad. Y hablo de Brasil por la dimensión de Brasil, pero lo mismo podría decir de Ecuador y lo mismo podría decir de otros muchos países. No hay ningún milagro, no hay ninguna receta mágica, no es verdad, pero no hay un solo país central que no haya hecho algunas cosas básicas.
ponerse de acuerdo entre todos en que con las cosas de comer no se juega y definir cuáles son las cosas de comer. Y aquí la administración será republicana o demócrata, pero con las cosas de comer no juegan. Igual que en Francia o igual que en Alemania. Y esto me parece extraordinariamente importante, definir eso como área de consenso y operar en base a ese consenso y producir el cambio cultural que necesitamos. Es que ya hay montones de debates. Yo reconozco que soy viejo, me estoy volviendo impaciente, y cuando oigo hablar de la democracia como ideología me inquieto. ¿Está fracasando la democracia? No, están fracasando los políticos que están al frente de la responsabilidad. La democracia no está fracasando. Está fracasando la acción de gobierno. Cuando fracasa. Pero eso no es imputable a la democracia, sino a los políticos. Y solo con áreas de consenso serias ha habido países que han pasado de ser emergentes a ser centrales. Y en la historia de todos los países centrales, sin excepción, en términos de riqueza nacional y de excedente, en todos ha habido un sistema u otro de redistribución del ingreso. Por tanto, se han creado grandes sociedades de clases medias. De clases medias, que es lo que produce la redistribución del ingreso. Y lamentablemente en los últimos 20 años, parte de las clases medias en formación en la región latinoamericana se han ido empobreciendo y dejando de ser clases medias. Desde países tan ricos como Argentina hasta experiencias como la mexicana, 50 años de crecimiento a 6 puntos porcentual, 6,1 acumulativo durante 50 años. Algo como China, creciendo al 8,5 al 9%. Y de pronto se acabó ese periodo y entramos en un periodo de destrucción de las clases medias que sostienen la viabilidad de un sistema en desarrollo y de un sistema democrático. No hay mucho secreto, pero hay que producir el cambio cultural. ¿Quién lo tiene que producir? Lo tenemos que producir entre todos. Los dirigentes tienen que decir cosas que sean razonables a la gente y no caer ni en el fundamentalismo, repito, neoliberal exagerado, ni en el populismo demagógico de creer que la pobreza se resuelve subsidiando a la gente y comprando votos. Muchas gracias, presidente Felipe González. Muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan a lo largo y ancho del hemisferio, a BOA Televisión, EduSat y HITN por la transmisión de esta 8ª Cátedra de las Américas. Seguiremos conversando con el presidente Felipe González y los panelistas en nuestro próximo programa. Quédense con nosotros, por favor.